Bueno, buenas tardes. Pues encantada de tenerles hoy aquí. Vamos a proceder a realizar los primeros parlamentos para la inauguración de esta magnífica exposición llamada Oriente y Occidente, que después veremos en la sala del Museo del Mar, una sala que van a encontrar renovada los que han venido otras veces, porque se ha transformado absolutamente. La hemos transformado para recibir esta obra que necesitaba respirar sobre un fondo blanco. Así que se van a encontrar una sala nueva después de 30 años. Así que, bueno, creo que hoy es una buena ocasión, ¿no?, para este estreno. Tengo conmigo, aquí en esta primera parte de conversatorio, a dos mujerazas que me ha parecido y me ha resultado de lo más interesante conocer. Ustedes saben que estas exposiciones son fruto y resultado de una convocatoria pública que hacemos con bastante esfuerzo y que intentamos pues defender, ¿verdad?, con uñas y dientes para que no decaiga, porque es difícil, ¿no?, a veces mantener estos procesos en el largo plazo. Pero bueno, nosotros estamos ahí luchándolo para que esto continúe siendo así. Y resultado de esta última convocatoria, de este proceso de evaluación ciego, realizadas por críticas de arte independientes absolutamente de la institución, que han valorado de manera pues absolutamente autónoma las decenas de proyectos que llegan a esa convocatoria. Por resultado de esa convocatoria, uno de los proyectos seleccionados fue el presentado por un doble comisariado. Y aquí tenemos a las dos comisarias, ¿no? Por un lado, Amparo Zacares, bienvenida a Santa Pola, Amparo. Y por otro lado, a Enriqueta Hueso, de la Galería Oriente y Occidente de Valencia. Voy a comenzar dirigiendo este conversatorio a Amparo Zacares, porque Amparo ha sido una gran estudiosa de la trayectoria de Enriqueta, una de las artistas, también comisaria, pero una de las artistas que hoy exponen aquí. Ahora iremos desvelando. Amparo es crítica de arte perteneciente a la Asociación Valenciana de Críticos de Arte. Es profesora del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la Jaume I de Castellón y profesora del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la misma Universidad de la UJI de Castellón y catedrática también con especialidad de filosofía. Es decir, Amparo es una persona de amplísima trayectoria en el mundo de la filosofía y de la filosofía del arte y también pues, de los estudios de género, feministas, etc. Amparo, has dedicado muchos años de tu vida a colaborar con la Galería Valenciana desde Castellón, con esta galería ubicada, ahora veremos dónde, en un barrio de Valencia, capital. Y te voy a ir haciendo unas preguntas porque me gustaría desgranar cómo llegas a colaborar con esta galería, qué aspectos te llaman la atención. Y entonces me gustaría empezar preguntándote por qué esta exposición, por qué esta relación y por qué una exposición comisariada desde, por un lado, una profesora de la universidad y, por otro lado, una galería privada independiente, ¿no? ¿Cómo nace esta colaboración entre la galerista y la crítica de arte? Sí. Quédate por aquí si quieres, Ainhoa, y nos ayudas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, agradecerte, María José, a ti y al Museo del Mar y en este lugar tan bello, ¿no?, que invita pues a reflexionar sobre arte y a tener una experiencia estética en el mismo recinto. A ver, yo quería comentar que
la relación con Enriqueta Hueso nace de textos críticos. Ella me solicita durante ya hace mucho tiempo textos críticos para algunos de sus artistas que aloja y que invita a su galería de arte. Ese fue el inicio, digamos, de una amistad, como se suele decir, el inicio de una amistad, de un conocimiento. Y luego también ya pues desde mi punto de vista de investigadora y de crítica, hubo un momento en el que yo ya investigo a Enriqueta Hueso como, no solamente como artista, sino como galerista. De ahí surge también un artículo de investigación académico que está publicado en Dossiers Feministes de la Universidad Jaume I de Castelló. Pero por eso este comisariado es un comisariado conjunto entre la Galería Omasó y mi participación. Pero yo quisiera decir dos cosas que me parecen esenciales con respecto a la Galería Oriente y Occidente. Yo creo que lo primero que destacaría es que las galerías son muy importantes para dar a conocer a los artistas y para darles proyección. En ese sentido, pues bueno, la galería tiene su punto crucial. Pero también es cierto que las galerías ayudan a comercializar las obras artísticas, pero también ayudan a desarrollar el ámbito, el entorno cultural donde están ubicadas. Y esto es lo que ha sucedido con la Galería Omasó, porque es una galería de tipo urbano, pero que está situada a nivel periférico, es decir, no en el centro de una ciudad, que es donde suelen colocarse normalmente las galerías. Entonces, con ello lo que quiero decir es que Enriqueta dio mucho dinamismo a este barrio, que es el barrio de Benimaclet, donde está situada la Galería Omasó, y que además es un barrio que está en el entorno del campus de Vera, de la Universidad Politécnica de Valencia, donde está la Facultad de Bellas Artes. Allí tienen residencia muchos estudiantes de Bellas Artes, así como también muchos talleres y muchos estudios de artistas. Entonces, es importante ver cómo esta galería ha contribuido al dinamismo cultural de ese barrio. Sí, ha permeado en el barrio. Sí. Y bueno, y la otra cuestión que me pareció muy importante es ver en Enriqueta Hueso como pionera el que introdujera obra de Oriente, que es lo que, es decir, en ese sentido ella introduce pues la obra de Kenji Ohara, porque gracias a ella este maestro japonés de sinogramas es conocido en Europa y también en América. Es decir, gracias a ella es conocido en España, en Francia, también en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en una de las galerías que también colabora, la Galería Salomón de Nueva York, y también en Argentina, en Buenos Aires. Es decir, que eso también a mí en fin, que está dentro de esa intencionalidad de Enriqueta como galerista de interconectar esas dos miradas. Esa peculiaridad es la que a mí me atrajo y como he dicho, ya nos conocemos desde hace muchos años y bueno, contribuimos en eso, en esa mirada, que sea una mirada ecléctica y que una dos visiones que son muy importantes en el arte. Y por eso el propio título de la exposición. Esta exposición se llama Oriente. Enriqueta Hueso Kenji Ohara, Oriente-Occidente, Sí. por esta colaboración, ¿no? Por ese trabajo tan intenso que ella hace para a lo largo de su vida traer a la ciudad de Valencia y a partir de ahí a muchos lugares del mundo que has comentado, a este artista y a otros también, ¿verdad que sí? Sí, ella sí quiere comentarlo porque son muchos, no solamente Kenji Ohara en este caso. Es muy interesante porque el arte Japón como tal no se conoce hasta muy tardíamente, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por la misma peculiaridad de Japón, como su insularidad, que el mismo carácter, ¿no? de como país de Japón que vetaba cualquier tipo de contacto con lo extranjero, que consideraban bárbaros. Cuando esto ya se abre, cuando se da a conocer, pues cautiva, el arte japonés cautiva por esa sensibilidad
y capacidad técnica, es decir, aunar tanto la sensibilidad como la técnica. Y así es como llega pues hasta nuestros días, donde el arte oriental, el arte que viene de Oriente, tiene tanto peso como el de Occidente. Es decir, hemos dejado ya atrás esa visión eurocéntrica que durante mucho tiempo predominó en la historia del arte. Y por eso yo creo que, además de gran artista, que ahora hablaremos también de la obra de Enriqueta Hueso como artista, ella también tiene ese valor añadido de ser una galerista que tuvo la visión de introducir estos grandes maestros que venían de Oriente. Hablamos de la Enriqueta galerista. Perdón. No, voy a seguir preguntándole a ella. Hablamos de la Enriqueta galerista, pero en cambio hoy estamos en un museo público perteneciente a la Red Valenciana de Museos. ¿Qué importancia le das a ese diálogo entre las galerías privadas y todo ese trabajo que has comentado y el papel que necesariamente debemos cumplir las instituciones públicas? Aquí tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a la directora del Instituto, Juan Gil Albert, de la Diputación Provincial de Alicante, ¿no?, que lidera la convocatoria de proyectos expositivos más importante de la provincia de Alicante. Nosotros solo somos, ¿verdad?, un hermano pequeño, ¿no?, al lado de la potencia que puede tener una institución respaldada por la potencia de recursos de todo tipo de la Diputación. Nosotros somos un museo perteneciente a la Red Valenciana de Museos, pero un museo local, ¿no? Digamos, del Ayuntamiento de Santa Pola. ¿Cuál es para ti la importancia de que este proyecto esté aquí y esté mediante una convocatoria pública? ¿Cómo valoras eso tú también como componente de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte? Bueno, a mí me parece muy interesante porque los museos forman parte del paisaje cultural de una ciudad, sean más o menos grandes, sean locales, tengan mayor o menor importancia. El museo es un recinto que tiene una capacidad socializadora muy importante. Enseña por lo que muestra y por lo que no muestra. Por eso, el que esté aquí y el que esté aquí mostrando primero esta conjunción, esta interconexión de miradas, que nos ayuda también a mirar ese presente multicultural en el que estamos viviendo. O como yo también he escrito en el catálogo, ¿no?, que nos ayuda también a ver cómo el arte nos ayuda a encontrar aquello que nos une más que lo que nos separa, ¿no? O a ver esa contemporaneidad que tiene Oriente y Occidente en el presente, en el mundo del arte actual. Pero a mí me parece muy importante, como digo, por esa capacidad socializadora que tiene y también un factor importante es que en esta muestra, en esta exposición, que mostramos la obra de una mujer artista y de un hombre artista, diría que está cumpliendo esas buenas prácticas museísticas, que es la de incorporar la equidad en la programación museística. Hoy ya no se puede entender la historia del arte sin la contribución de las mujeres artistas. Entonces, dar visibilidad a las mujeres dentro de los espacios de arte es muy importante, que no es tanto, como digo, una cuestión de programación, sino es un cambio epistemológico. Es un cambio de enfoque, ¿no? Un cambio de enfoque. En esas políticas públicas culturales. Sí. Exactamente, un cambio de paradigma donde es prioritario, es decir, tiene que entrar dentro del código deontológico del mismo museo, porque hoy dentro de la política cultural es prioritaria la democratización misma y entonces la representación de las mujeres artistas tiene que tener su lugar. La brecha de género, como tú sabes muy bien, como especialista, como directora de museo, la brecha de género hay que limarla, ¿no? Todavía es demasiado grande. El informe de Mujeres y Artes Visuales da durante 10 años más o menos, no se ha movido, que solamente hay un 20%
de representatividad de mujeres en las ferias de arte, en galerías, en museos. Está empezando a cambiar la visión porque bueno, es una visión que nos lleva a una sociedad más democrática y más justa en ese sentido. Sin duda ninguna. Has dicho una cosa muy interesante. Un museo es importante por lo que muestra y también por lo que no muestra. Es decir, claro, al final las políticas públicas pues tienen que apostar por visibilizar aquello que para mucho tiempo ha quedado oculto. Es decir, al final debemos, como responsables de políticas públicas, tomar determinadas posiciones a favor de valores que son democráticos, ¿no? En defensa de valores que tienen que ver con la profundización de la democracia y sin duda ninguna que exista una convocatoria pública va en esa línea o que demos espacio a otras voces foráneas, a otras maneras de ver el mundo, también al papel de la mujer. Es importante. ¿Por qué es importante traer el arte japonés a Santa Pola o por qué es importante traer a un artista? Necesitamos educar nuestra mirada en la diversidad, porque el siglo XXI, como tú muy bien decías, tiene demasiados retos como para mirarnos tanto el ombligo, ¿no? Quizá necesitamos ampliar la mirada para entender mejor el mundo. Y sí, es verdad que los museos tienen un papel educador y socializador en ese sentido. Yo quería añadir solo que el concepto de museo ha cambiado, ya no son contenedores de alta cultura, son espacios de debate, son espacios de diálogo, está interpelando a la sociedad y tiene ese papel socializador. Por eso es muy importante dar una fotografía, digamos, de la sociedad y tener una sinergia con los espectadores, con el público y bueno, no desestimar ese valor. No son continentes estáticos de algo, sino que tienen una sinergia con la sociedad que es importante valorar y tener en cuenta. Pues muchísimas gracias, Amparo. Si me permites, voy ahora a hacerle unas preguntas a Enriqueta, si eres tan amable. Exacto. Porque acababa de comentar, Amparo, pues la importancia de que un espacio, de que un museo no tiene que fomentar la reflexión, el debate, el diálogo, que es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Siempre defendemos este pequeño conversatorio antes de las muestras porque nos parece fundamental que las personas que acuden a este acto de inauguración puedan escuchar aquello que los comisarios, que los artistas tienen que contar, ¿no? En este momento mágico en el que os damos voz en el acto de inauguración. Después os damos voz con las herramientas digitales que nos da el siglo XXI. Como todos ustedes saben, esta exposición tiene una página web con un catálogo digital que se pueden descargar, con audiovisuales digitales. Toda la obra está digitalizada y se puede también visualizar. El COVID también impuso esta radical necesidad de digitalización. Las hojas de sala, ¿no? Nos gusta dar también esa doble vida también digital a las exposiciones, porque también está en nuestro ADN poder llegar a centros educativos, a otros docentes y a otros espacios lejanos que no lo podrían hacer quizá porque no tendrían la oportunidad de llegar hasta la propia Santa Pola, como hemos hecho hoy aquí. Bueno, Enriqueta, me gustaría a mí también aprovechar que te tenemos hoy aquí, que te has desplazado desde Valencia, desde tu galería, desde ese barrio un poquito periférico del centro, pero donde tu galería y tu propia persona y tu propio carácter, que es arrollador, eres una mujer de acción directa, que juega, que se divierte con la vida, ¿no? Es una mujer vital al máximo, ¿no? Que ha querido exprimir todo lo que ha hecho y por todos los sitios donde ha pasado, que ahora nos lo contarás. Bueno, pues tu trabajo también y tu vida demuestra que los sures son importantes y que las periferias son también muy importantes, ¿no? A la hora de generar dinámica, de generar comunidad y de generar agitación cultural. Me gustaría preguntarte, ya que eres una mujer tan vital,
en esas largas conversaciones telefónicas que hemos tenido hasta llegar el día de hoy, me decías, es que yo no preparo mi obra. Yo juego, yo me divierto en la composición, ¿no? Yo no pienso, yo actúo directamente, trabajo sobre lo inconsciente, ¿no? Bueno, sí, quizás sí pienso, pero no en ese momento, ¿no? En ese momento a ti te gusta mucho jugar con esa intuición, con ese momento mágico creativo. Cuéntanos cuál es el papel de esa intuición, de esa acción rápida en tu proceso creativo. Bueno, yo antes quería puntualizar sobre que la galería, todas las galerías no son privadas, por lo menos la mía era una galería como otra cualquiera, pero en un barrio, y me lo pensé mucho montarlo en el barrio porque pensaba que era un barrio muy ávido de cultura, muy reivindicativo, con muchas ganas de cultura, y que también los barrios se merecen tener una galería. Entonces me lo pensé muchísimo porque yo ya era mayorcita para montar la galería, y en vez de montarla a nivel comercial, como se montan todas las galerías en el centro, que están todas juntas, me atreví a hacerlo en el barrio, porque yo estoy adaptada al barrio, a las asociaciones de vecinos, y bueno, pues me arriesgué, pero me apoyaron mucho en el barrio y entonces fue bien, ¿no? Pero aparte es que la galería no ha estado... Yo tuve la bronca de Román de la Calle porque me decía, la galería es para vender también. Yo digo, sí, claro que es para vender, pero siempre estaba montada, no exclusivamente comercial, porque es galería o maso, que significa Oriente más Occidente, y gestión cultural. Con lo cual, siempre he participado en, a pesar de tener la galería, en seguir llevando a artistas a centros culturales, a centros públicos, a todos los sitios donde podía llevarlos, porque y con la universidad, incluso a nivel, también hay una relación no solamente con la universidad, que siempre me ha parecido interesante que estuviera ahí, sino además con las cosas que creo que tienen que tener relación en una galería, porque en una galería casi todo el mundo tiene miedo a entrar, no sé por qué. Parece algo sacrosanto, no sé, algo raro. Y entonces, mi galería entra todo tipo de gente, de todo tipo de clases sociales. Se mezclan niños, van muchísimos niños. Claro, yo he dado clases de niños a la vez, con lo cual también he incorporado... Hacías talleres y actividades en la galería, claro. La educación y los talleres, pasaba a los niños al lado para que vieran las exposiciones que habían, lo comentábamos. Bueno, todo ha sido una correlación porque para mí la educación era importante en eso, en cuanto a la galería también. Pues la verdad es que me parece muy interesante esto que estás comentando, ¿no? Ese doble papel, galería, pero también dinamizador, gestor, cultural, ¿no? Porque es algo que también los centros públicos, los museos públicos, pues andamos ocupados en ello, ¿no? Andamos ocupados en generar espacios educativos, andamos ocupados en vincularnos con las asociaciones, con los centros sociales, porque, como comentaba Amparo anteriormente, no podemos prescindir de esa tarea de mediación. Tantísimas veces también desconocida en la administración pública clásica, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Bueno, te comentaba antes, Enriqueta, sabes que a lo largo de nuestras exposiciones, los diferentes grupos de niños, de personas con diversidad funcional, de adultos, que pasan por el espacio educativo, van a estar trabajando reflexionando, creando sobre tu obra. Eso nos parece muy importante, porque tenemos que utilizar el arte como un instrumento. No, y que los museos no pueden estar muertos. Claro. Quiero decirte, con obras de muertos, quiero decirte, claro, de gente fallecida, que es la mayor parte, muchos museos lo tienen montado así. Entonces yo creo que este museo, la importancia que tiene... Tú has visto un poquito antes, la he llevado por una
pequeña parte del museo, pero bueno, has visto. No, pero es un museo vivo, ¿no? Porque están los talleres incluidos ahí dentro, para que vean. Eso es educacional, es importantísimo en el arte educar el amor al arte, ¿no? Porque si no, no hay salida a nada, ¿no? Decía Picasso que el arte es la única mentira que habla sobre la verdad, ¿no? Es la única mentira que dice verdades, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, la verdad es que es un instrumento socializador, educador, de reflexión, de generación de conciencia tremendo, ¿no? Bueno, pues ahora que me has contado esto, te repregunto esto de la intuición, porque es que me parece muy importante en tu proceso creativo, porque con Enriqueta, bueno, tanto con Enriqueta como con Amparo, bueno, Amparo estaba en Castellón, Enriqueta en Valencia, pero el trabajo de gestar una exposición es un trabajo que se cocina a fuego lento, que tiene muchísimas semanas de trabajo, ¿no? De cómo lo hacemos, de cómo lo componemos, de cómo hacemos dialogar esa obra que llega nueva a un espacio tan peculiar como este, etcétera, etcétera. Y es algo que tú me has contado en muchísimas ocasiones. Háblanos un poquito para que te escuchen también las personas que están aquí sobre tu proceso creativo y también sobre cómo utilizas elementos que aparentemente son inútiles, ¿no? Bolsas de basura, redes, porque lo van a ver ahora en la sala. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, es que mi obra siempre ha estado de reciclaje. Siempre me acuerdo que en los años 90 hice una exposición en el Instituto de la Mujer en Valencia y me preguntaban que por qué ponía, por ejemplo, unos buenos marcos a una obra muy pobre, ¿no? O sea, de materiales muy pobres, porque eran todos reciclados y yo iba recogiendo hasta de la basura las cosas que no le servían a mucha gente y a mí me servían, ¿no? Me inspiraban. Entonces tenía media Valencia casi conchavada. Pasaba por una obra y los obreros te daban material. Sí, estaban arreglando allí una tubería y me daban una bolsa de tierra. Oye, que tienes aquí tierra amarilla si la quieres y tal. Venía un señor de las lámparas que limaba las lámparas y tal antiguas y me traía los sobres de lo del cobre o lo del, ¿sabes? O sea, me traían. Sabían que a ti todo eso era material importante para ti. Sí, bueno, vamos a ver. A mí la pintura es una cosa más dentro de mi vida. O sea, yo no soy de las artistas que dicen, la pintura es mi vida, no sé vivir sin pintar, ¿no? Todas esas cosas que dicen, ¿no? Muchos artistas, porque he tratado a muchos artistas como galerista también. Y hay algunos que creen que su mano está hasta llevada por Dios, ¿no? A la hora de pintar. Quiero decirte que es como un subdios, ¿no? Bueno, yo soy muy cotidiana. Yo soy una persona muy Nos humilde. acabas de dar un titular. Sí. Enriqueta, nos acabas de dar un titular. Soy muy cotidiana, quiero decirte. El arte que hago yo, o lo que se llame como arte, quiero decirte, mis pinturas son la mezcla, no, es la continuidad de lo que es mi vida. Es mi vida misma. Quiero decirte, yo pelo unos ajos y veo. Y es que me enamoro de la red que tiene el ajo, o los limones, o lo que estoy manejando día a día, ¿no? Entonces, yo creo que el arte tiene que estar incluido en la vida, si no es una cosa artificial. Quiero decirte, no podemos estar imaginando como si fuéramos, no sé, no nos viene la imaginación de algo, no sé, muy sagrado, muy tal. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que dejarlo un poco el arte. De hecho, habían muchas cosas que yo hacía que me decían las mujeres cuando iban a ver los cuadros míos, decían, oye, me suena esto. Claro, eran lentejas o había hecho un cuadro de chocolate, ¿no? Y las había enterrado. Bueno, pues vinieron a hacerme del Politécnico, de restauración, un análisis de mis obras, que están en Internet y en la revista internacional, porque les llamó la atención que yo hubiera hecho un cuadro con chocolate. Pues resulta que yo me enteré, cuando ellos hicieron el análisis, que el chocolate es el organismo vivo más duradero
en un cuadro, fíjate, de las cosas que más perduran. Y bueno, hicieron un análisis que quiero decirte que las cosas cotidianas son tus herramientas y tu fuente de inspiración. Pero además forman como una correa de otras muchas cosas, de la música, de lo que a mí me interesa, del cine. O sea, Te quería preguntar por eso. ¿Cuál es el papel que el cine y la música han jugado en tu vida y en la inspiración con ese trabajo artístico? Pues la música completamente es la que casi me ha movido a hacerlo todo. A pintar, a hacer cine, por ejemplo, a estudiar publicidad de la televisión. Y entonces me enrollaba a hacer trabajos de investigación que me interesaban, porque me interesa todo. Lo que pasa es que ya no tengo años ni tiempo para acaparar tanta cosa, pero haría, yo qué sé, todo me interesa. Y me interesa también, cuando me meto en algo, también me meto a fondo. Me meto muy a fondo. Por ejemplo, el cine es imagen claro, y sonido, pero eso quiere decir que también tiene relación con lo que tú haces dentro del arte pictórico, por ejemplo. Y la música sí que es algo que me ha inducido a todas esas cosas. Porque después de hacer un trabajo de investigación para hacer un corto que me premió la universidad, dio la casualidad que yo reflexioné a posteriori de hacer las cosas. Y entonces hubo un momento que vi que yo había hecho un corto y no me había dado cuenta, solo por poner yo la música en el corto. Hago un guión, hago un trabajo de investigación, lo presento en la universidad, gano el premio de casualidad, yo no lo sé, al trabajo óptimo en información y al interés plástico. Me dieron ese premio. Y lo tuve que rodar. Y bueno, hay cosas que me meto en historias interminables, que digo yo, porque yo no sabía hacer guiones y los aprendí. Pero aprendí porque hice un trabajo de investigación para mí y entonces tenía relación con la música y luego dije, ¿para qué he hecho todo este trabajón? Que parece una tesis doctoral. Pues resulta que era por poner la música. Y dije, pues la música es lo más importante para mí. O sea, la música me mueve a pintar, ya te digo, la pintura es una cosa más, igual que, no creo que nadie de nosotros, de los que estamos aquí, tengamos solamente una cosa en la vida aquí para llevarla a cabo como lo único, ¿no? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Y eso es lo que hago. Yo quería preguntar, ya para terminar esta parte de conversatorio, porque hay una tercera pata que está en Tokio, que en Río, que no ha podido venir. La situación de la pandemia no era tampoco Yo estaba enfermo. Muy favorable, exacto. Y bueno, cuando hace años empezamos a hablar de esta convocatoria, porque las convocatorias, ya digo que se cocinan a fuego más lento que las lentejas y los chocolates, o sea, se cocinan a fuego lento, llegamos a hablar de traer a Ken Río, de que él le hiciera aquí una performance pintando sobre ese papel de arroz, ¿no? Esos ideogramas que él hace. Porque tú has hablado mucho de lo cotidiano, de la desacralización, ¿verdad? Pero Ken Río, no sé si hace todo lo contrario. Yo quisiera, ya que no está aquí, como vamos a ver su obra y también como no venía, lo que hemos hecho ha sido colocar un audiovisual donde se le vea él trabajando para que, ya que no nos lo puede mostrar él, pues que se pueda visualizar como la manera en la que él trabaja. Pero sí me gustaría ya para terminar que explicarais también un poco cuál es el proceso creativo de Ken Río, cómo desde Japón mira a la China ancestral, hasta qué punto hay espiritualidad o una cierta sacralización en la obra que hace. Y yo me reía mucho con Enriqueta cuando me contaba, dice, porque él sacraliza y yo cojo y con mis collages, ¿no? Pues no sé si desacralizo, pero fusiono. Y contadme un poquito cualquiera de las dos, si quieres, ahora que tienes tú, Enriqueta, el micrófono, y luego si quiere Amparo comentar también algo. Tengo que decirte que Ken Río, el trabajo que ha tenido previo, ha sido director de cine comercial.
Imagínate, todo lo contrario. O sea, que el río viene del mundo Sí, ha sido director de cine, o sea, ha estado trabajando en cine. Pero su padre era escultor ya y tal. Pero él le interesó muchísimo todo el origen del lenguaje japonés, porque de ahí viene también todo lo que hace, forman parte de la cultura de Japón, pero los caracteres son chinos. Entonces, claro. Ella también ha estudiado mucho. Amparo, si quieres. Bueno, yo lo que quería decir antes que nada, escuchando a Enriqueta, a mí me ha recordado la estética de lo cotidiano y de lo irrelevante está ahora muy, muy en boga en el punto de vista de la agenda feminista del arte, porque es la feminización de los objetos de diseño, de los objetos artísticos, donde se da una visión no solamente útil, sino también artística al entorno, ¿no? El objeto no tiene solamente una finalidad útil, sino también estética como tal. Y y esa curiosidad que ella dice, ¿no? A mí, escuchándola, es que yo desde que conozco a Enriqueta tiene una capacidad imaginativa grandísima, tiene una intuición, y un impulso creativo, un impulso accional que es muy similar al mismo que tiene Kenrio Hara, porque él también, si se verá perfectamente en el vídeo, se verá como él lleva a cabo como una danza rítmica entre lo que está sucediendo en su interior a la hora de transmitir en esas tintas sobre papel algo que tiene que ver con lo reverencial, con lo ritual, ¿no? con un contacto con lo inefable, ¿no? De ahí que hablemos un poco de esa alusión a lo espiritual, que es esa etapa última, o esta etapa última que ya dura muchos años, en la que él está trabajando como tal con los ideogramas, que los ideogramas, como se sabe, pueden parecer signos caligráficos, pero no lo son. No lo son porque no es una caligrafía. Los ideogramas lo que transmiten son ideas, conceptos de aquello que no puede ser escrito ni pronunciado. Es una idea que reveladora, ¿no? Exactamente. De ahí también los títulos, como habréis visto, de lo que son sus piezas. Les invito a leer los títulos en las cartelas que están en castellano, valenciano y inglés. Sí. Y también en japonés, pero bueno, no lo entendemos, porque verdaderamente son. Sí, él es un señor muy respetuoso, que es un señor muy respetuoso. Él, en fin, desde esa tradición japonesa, ¿no? Que tiene esa reverencia, que tiene, en fin, y luego creando también, yo la ocasión en la que le conocí fue en la Galería Omaso, cuando vino con su escuela, con sus estudiantes, Bokoku, ¿no? Que hicieron toda una performance en la galería de toda. Y esa reverencialidad, esa unión, que el arte está sacando algo de ti que es inefable en otros niveles o en otros momentos, es impresionante, ¿no? Te emociona. Entonces yo quiero destacar eso, porque ese impulso accional que yo veo en los dos es muy interesante. Primero, ella en esa técnica del collage que nos ha estado explicando, y Kenrio Hara, pues esa importancia del gesto, de la danza psíquica, pues hace también que entendamos cómo por qué la pintura japonesa cautivó tanto a las vanguardias europeas, al expresionismo abstracto, o al light on painting, que, como sabemos, más que centrarse en el signo, se centraba en el gesto. Entonces, esto está en una imaginación, una capacidad de crear composiciones de gran fuerza visual, muy sugerentes estéticamente, cada uno a su manera, porque Enriqueta, en ella destaca el sincretismo artístico, ¿no? Estaba hablando de esos elementos extramatéricos que ella coloca en su obra y que luego ya veréis que ya se verá como al pasarlo sobre el papel y luego convertirlo en obra gráfica, no tiene el relieve originario que tiene la obra original y única, pero ese sincretismo está.
Y eso es lo que hace que tenemos a dos artistas con un sello propio, con una impronta, con un punto original en cada uno, que nos muestra cómo se pueden interconectar miradas hacia bueno, pues una experiencia estética y artística, porque claro, aquí se conjugan las dos, lo artístico y lo estético, que vienen de procedencias diferentes. Yo creo que esto puede ser uno de los, bueno, de los puntos o de los valores diferenciales que puede tener la exposición de hoy. Primero, el hecho de combinar a dos artistas y luego de dos continentes diferentes. Pues yo os agradezco mucho a las dos el intenso trabajo realizado, y a ti, Enriqueta, quería agradecerte no solo como artista, sino también en esa faceta de gestora cultural y de galerista, porque la verdad es que has sido muy valiente a la hora de interconectar, no en la actualidad, lleva décadas haciéndolo, sí, porque claro, las cosas hay que verlas en su contexto histórico, en la Valencia de hace décadas, no en la Valencia de hoy. Podernos educar la mirada a los valencianos y conectarnos con esos artistas que seguramente, pues sin esos impulsos de tu trabajo y de otros que hayan contribuido en esa dirección, pues nunca hubiéramos llegado a ellos. Así que muchísimas gracias a las dos. Y ahora, pues, si os parece y no queréis apuntar algo más para finalizar esta primera etapa, pues nos vamos a ir ya al museo, a la sala de exposiciones, donde van a contemplar 4 salas dedicadas a la obra de Kenrío Jara, 4 salas dedicadas a la obra de Enriqueta, y yo les invito además a utilizar los códigos QR que les van a trasladar a la página web, donde tranquilamente y sosegadamente pueden acceder a hojas de sala, como les decía, al catálogo digital y en breve a un audiovisual. La semana que viene vamos a hacer un audiovisual, como siempre hacemos, para que las personas que no se puedan acercar a esta Santa Pola, primero para que quede, ¿de acuerdo? Porque una exposición siempre debe dejar un legado, porque toda exposición es un proceso de investigación y debe dejar un legado más allá de lo efímero de del propio mes en el que estará expuesta. Así que ese catálogo y ese audiovisual pues nos quedarán en la retira para mucho tiempo, y sin más, muchísimas gracias por haber llenado una vez más esta sala, que pues para nosotros es una alegría y un honor. Nos está costando muchísimo. Se lo decía a Enriqueta, porque ya me preguntaba María José, como galerista, cómo está yendo el tema post-COVID, o bueno, no sé si es post o es COVID todavía, o no sé, ¿no? Pero sí es verdad que sabéis que, bueno, hemos sufrido mucho todos los centros culturales esta circunstancia, y estamos viviendo un momento de reencuentro con el público, que había perdido el hábito también, porque claro, tantos meses cerrado, tanto tiempo, claro, ¿no? Y estamos otra vez habituándonos a los eventos presenciales, y la verdad, pues ver esta sala llena, para nosotros, todos los trabajadores del equipo, pues es muy importante, y nos alienta a seguir trabajando y aportando pues esa otra mirada que viene desde fuera, conectando lo local y lo internacional. Muchísimas gracias a todos, y vamos a visitar esta magnífica exposición. Gracias.